a su esposa tan especial, esta familia tan unida, Señor, que tú les sigas bendiciendo y que el ministerio siga creciendo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Amén. David siempre toca la guitarra muy abajo. Hasta acá. Ay, sí. Gracias, David. Quiero iniciar hoy compartiendo. Estoy trabajando en unas canciones, entonces les estoy dando la primicia pues, a la iglesia donde pertenezco, a ustedes. Hoy quiero compartirles la segunda canción. Hace 15 días compartí una. Esta canción se llama Mi Dios, en ti confiaré. Mi Dios, en ti confiaré. Y luego quiero entrar a un tema que precisamente habla sobre esa confianza que nosotros debemos tener en nuestro Padre Dios. Dios es Padre también. Dios es Creador, pero Dios es Padre. Dios es soberano, pero Dios es Padre. Dios es el Altísimo Señor, pero Dios es Padre. A todos los que hemos recibido a Jesús, es la palabra de Dios que Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy es un buen día para hablar de la paternidad, ¿cierto? Felicidades a los padres en este día. Como los músicos se quedaron dormidos, entonces me traje la pista. No sé si usted puede acompañar con sus palmas y declarar que el Señor es nuestro Dios. Tú eres mi Dios y mi Señor. Tú eres la fuerza de mi vida. Eres mi paz y mi refugio. Mi Dios, en ti confiaré. Tú eres mi Dios. Tú eres mi rey. Eres mi paz y mi castillo. Eres mi Dios. Tú eres mi rey, eres mi paz. Mi castillo. Tú eres mi Dios y mi Señor. Tú eres la fuerza de mi vida. Eres mi paz y mi refugio. Mi Dios, en ti confiaré. Tú eres mi Dios y mi Señor. Tú eres la fuerza de mi vida. Eres mi paz y mi refugio. Mi Dios, en ti confiaré. Tú eres mi Dios. Y eres mi rey, eres mi paz y mi castillo. Tú eres mi Dios, eres mi rey, tú eres mi paz y mi castillo. Yo confío en ti, Señor. Yo no temeré, yo no temeré, yo no temeré. Yo confío en ti, yo confío en ti, Señor.
eres mi Dios y mi Señor. Tú eres la fuerza de mi vida. Eres mi paz y mi refugio. Mi Dios, en ti confiaré. Mi Dios, en ti confiaré. Mi Dios, en ti confiaré. ¿Cuántos confían en el Señor, iglesia? Él es nuestra confianza. Tú puedes descansar en ese Dios eterno que te cuida, te sostiene. Él te guarda, Él te protege, porque Él es tu Dios. Levanta un aplauso a ese Dios y buen Padre. Yo casi no escuchaba mi guitarra, pero bueno, gloria al Señor. Ustedes son muy buenos músicos, iglesia. Empezaron dizque a cantar. Los que me conocen saben que yo tengo problemas para aprenderme las canciones. Incluso mis canciones se me olvidan, hasta los títulos se me olvidan. Y ustedes, sin haberla escuchado, creo que no la habían escuchado, y ya me estaban haciendo el coro también, estaban alabando al Señor. Ese es un corazón adorador que ustedes tienen, que les honro por eso. Quiero entonces hoy compartir con la iglesia un tema que se llama el Padre ausente. El Padre ausente. Estábamos cantando de que Él es nuestro Dios, de que Él es la fuerza de nuestras vidas, Él es nuestra paz, Él es nuestro refugio. Básicamente estábamos cantando salmos. La letra son salmos, integralmente son salmos. Pero ¿qué pasa cuando sabemos que Dios es poderoso? Cuando sabemos que Dios es fuerte, cuando sabemos que Dios es eterno, pero no confiamos en que Él es un Padre que está presente en la vida de aquellos que han decidido confiar en Él. La paternidad de Dios es un tema que se toca muchas veces desde el altar, pero muchas veces es uno de los aspectos que quizá a la iglesia le cuesta más entender, o aceptar, o asimilar, o vivir realmente, más allá de un concepto teológico o doctrinal. Entender y vivir que Dios es Padre, que su presencia es paternal, y que hay un concepto, hay una expresión, hay una exclamación, Abba, que es precisamente Padre, pero en un contexto de cercanía, de confianza. Los niños lo usaban anteriormente para referirse a esa intimidad con el Padre. Una intimidad que solamente la relación del Padre inicia en la confianza y en la apertura que el Padre da para esa relación, y el Hijo debe aceptarla. La palabra de Dios dice que el Padre abrió el acceso al trono de la gracia a través de la obra redentora de Jesucristo, su Hijo, y que los que reciben a Jesús, el Padre les ha dado la potestad, hoy nos ha dado el privilegio, el derecho, el poder de ser hijos de Dios. Jesús dijo que el que lo veía a Él, veía al Padre que le envió. Y eso nos habla de un carácter, de una esencia, donde el Hijo se parece al Padre. Nosotros, que ahora también somos hijos por la obra de Jesús y porque hemos recibido a Jesús en nuestras vidas y por la voluntad del Padre, nosotros somos ahora hijos. Y eso nos llama a tener un carácter similar al Padre. Bien sabemos que hay una frase que dice por ahí que el hijo del tigre sale pintado. Entonces, ¿cómo revelamos la identidad y el carácter del Padre en nuestras vidas? Conociéndole, relacionándonos con Él. No hay otra manera. No solamente con letra, no solamente en teoría, sino en práctica y en vivencia. Pero para muchas personas
la paternidad de Dios se hace difícil asimilarla porque quizá la paternidad en la tierra no fue el mejor referente quizá. O sí fue un buen referente, pero esa persona, ese papá acá en donde tú, quien fue tu padre, quizá a pesar de que fue un buen hombre, quizá habían cosas en su humanidad que te hirieron y que marcaron algo en tu vida, quizá una barrera, quizá un temor, quizá un dolor, y que hoy eso de alguna manera puede estar estorbándote para entender, recibir o asimilar correctamente como Dios quiere esa paternidad que Él nos está ofreciendo. Yo quiero invitarte, preciosa iglesia, para que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17, mientras usted lo busca. Le cuento, yo desde pequeño yo me perdí, cuando tenía 5 o 6 años. Yo estaba buscando unos dulces y me fui para la tienda. Me acuerdo que el señor le decíamos Don Tocayo. Y yo pregunto por los confites. Me gustaban y me gustan. Estos confites de menta no, les dicen de aguardiente, de anís. Me gusta mucho. Y yo en esa edad, pues mi mamá me dejaba ir a la tienda. Yo iba a la tienda, estaba en el mismo barrio. Y yo compraba el mecato con la plata que me dejaba mi papá. Unas monedas. Y me gustaba mucho ese confite. Pero resulta que ese día yo fui donde Tocayo y Don Tocayo, no tenía confites. Yo le dije, ¿cuándo los trae? Yo siempre he sido indago mucho, desde muy pequeño. Él me dice, no, tengo que ir al centro. Y yo, ¿el centro? Yo en mi mente de niño me quedé pensando, ¿el centro? Yo, ¿qué será el centro? Entonces yo le dije, ¿y eso qué es? Dijo, no, es donde uno va y venden, hay mucho comercio. Y me explicó, pues, Tocayo ahí atendiéndome, un señor muy atento. Yo le dije, ¿eso dónde queda? Entonces me dijo, eso queda para allá después del puente. Entonces el puente, yo vivía en La Iguaná, y el puente era el puente de la 65, yo no sé si ustedes lo conocen. El puente de la 65 es el que cruza la quebrada La Iguaná, ahí por la universidad, por la agronomía. Y yo dije, la 65, yo conozco ese puente. Y yo arranqué. Don Tocayo pues nunca imaginó en su mente de adulto que yo iba a ir, o sea, preguntas de niños, ¿qué iba a pensar? Y resulta que yo arranco, bueno, si es por el puente, yo sé dónde queda el puente de la 65, porque a mí mi papá y mi mamá me decían, no pases del puente, no pases del puente de la 65. Y yo arranqué. Cuando yo llegué al puente de la 65, ya me cuentan, pues, a mí me recogieron en Carlos C. Restrepo, pero en el lado de allá, por Suramericana, donde está la Estatua Grande. Me recogieron allá, pero yo realmente, y yo estaba buscando el centro, estaba buscando dónde comprar esos benditos confites. Pero yo nunca tuve temor. Yo no entendía el peligro de lo que estaba sucediendo bajo una desobediencia inocente. Muchas veces nuestro Padre Celestial nos da unas indicaciones a nosotros, nos da unas orientaciones, nos da unas pautas. Pero nosotros muchas veces desatendemos esa instrucción. Yo le agradezco a Dios por mis padres, mi papá, un hombre de gran ejemplo. Siempre ha sido una persona presente, ha sido una bendición para mi vida. Y honro a ese hombre por lo que él ha hecho para mí y para mis hermanos, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Como todos, no es un hombre perfecto, pero para mí ha sido un gran referente. Y para mí ha sido muy fácil entender la paternidad de Dios a través de lo que mi papá aquí en la tierra ha ejercido. Papá me buscó en ese tiempo,
anunciaron por las emisoras, se manejaba eran las emisoras, sí, soy de por allá de ese tiempo, por las emisoras, y finalmente un celador fue el que me retuvo y ya llamó a esa emisora y mi papá llegó allí y pudo tomarme y nuevamente estaba en la casa, en la seguridad de mi hogar. Cuando llegué mi mamá estaba llorando en la sala. Sin embargo, yo nunca me sentí atemorizado. En lo que recuerdo, yo nunca tuve temor. Porque había una garantía y una tranquilidad dentro de esa misma inocencia. Y es esa inocencia a la que yo quiero que nosotros nos acerquemos. Pero usted dirá, pero es que yo nunca tuve papá. Por eso el mensaje se llama Padre Ausente. Porque quiero tocar ese tema. Aquellos que de alguna manera su padre estuvo ausente. Hay muchas razones por las que un padre puede estar ausente. Porque circunstancialmente la vida así lo determinó, porque esa persona partió antes. O también hay padres que son ausentes estando presentes, que también se da mucho. Y también, aunque están en la casa, hacen sentir al hijo como si estuviese solo. Porque la compañía no es garantía de que nos hagan sentir acompañados. Entonces, en el pasaje de Romanos 8:14 leemos lo que Pablo le dice a Romanos con relación a la paternidad. Él dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí hay algo que debemos entender. Y muchas veces, las personas no reciben a Dios porque no reciben a Dios como Padre y Señor, porque no quieren ser guiados por ese Dios. Quieren tener una vida totalmente independiente y cruzarse el puente de la 65, sin entender las consecuencias que muchas veces pueden suceder cuando decides sacar de tu vida, sacar de tus decisiones al Dios creador del cielo y la tierra, pero a ese mismo Dios que también se ha revelado a nosotros como Padre celestial. Entonces, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, porque estos son los hijos de Dios, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y todo conecta, porque recuerde que para usted recibir el Espíritu de Dios, primero usted tiene que recibir al Hijo de Dios. El Hijo no envió al Espíritu Santo hasta antes no haber cumplido su obra redentora en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él dice, les enviaré el Espíritu Santo y Él no los dejará solos. Y Él les guiará. Él les guiará. Y es lo que acá Pablo nos está diciendo, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero para ser guiados por el Espíritu de Dios hay que haber recibido al Hijo de Dios, a Jesucristo, como Señor y Salvador, que es donde muchas personas tienen problema con la autoridad. Hay personas que tienen dificultad con la autoridad del Padre Celestial porque tienen un problema con la autoridad del Padre terrenal también. Les decía ahorita, hay padres que por alguna situación de vida no pudieron estar presentes. Hay padres que aunque están, es como si estuvieran ausentes. Y hay padres que aunque están presentes y tratan de ser buenos padres, la humanidad también los limita. Y eso muchas veces puede llegar a lastimar al hijo. Y ese dolor muchas veces puede llegar a alcanzarse también y a transmitirse de alguna manera cuando tratamos de acercarnos a un Dios que dice que es Padre también para nosotros. Pablo continúa diciendo en el versículo 15, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ustedes han recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados. Y legalmente, cuando recibes la adopción, ahora haces parte de los beneficios y de los compromisos que un hijo natural puede llegar a tener en una casa, bajo una cobertura y un cuidado de su papá. Y Pablo hace una relación muy especial, o más bien una afirmación de algo que ya veíamos desde Jesús
cuando fue hombre aquí en la tierra, que varias veces exclamó, Abba, Padre. Pablo dice, ustedes han recibido ese espíritu de adopción por el cual ahora clamamos, Abba, Padre. Mi papá, mi papito, mi papá amado. Sí, Dios es el ser supremo al que adoramos con reverencia. Es el Rey eterno, el que está rodeado por seres celestiales, por los 4 seres vivientes, que estará rodeado por los redimidos que levantarán un cántico nuevo. Ese Dios también es el Dios cercano, que es el Dios Padre, y se ha manifestado a nosotros. ¿Qué es la diferencia de las deidades que el hombre en diferentes culturas ha levantado? Dioses totalmente lejanos y ajenos al dolor y al sufrimiento de sus adoradores. Nosotros tenemos un Dios que se acerca y nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Eso es una condición de padre. Esa es una actitud de un padre que se acerca y toma la iniciativa. Versículo 16, Pablo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu, aparte de que nos guía, Jesús dijo que nos iba a guiar, el Espíritu también da testimonio y nos recuerda, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios también iba a estar con nosotros para recordarnos las cosas que Jesús nos había enseñado. Y dentro de las muchas cosas que Jesús nos enseñó sobre la paternidad. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Jesús no entra a la oración y fue a propósito diciendo, Dios eterno y altísimo. Jesús, en una condición de hijo, les enseña a los discípulos a acercarse en esa condición que Él está abriendo ahora para la humanidad, la condición de hijo, y empieza la oración diciendo, Padre nuestro. No dice, Padre mío, aunque no, hay otras ocasiones donde Él ora y Él dice, Padre mío, cuando iba a hacer un milagro, Él dice, Padre mío. Y Él aclara a las personas que lo están escuchando en medio de ese milagro. Él dice, oro en voz alta para que ustedes escuchen que verdaderamente mi Padre me está escuchando. Ahora, cuando los discípulos se acercan a preguntarle a Jesús, Jesús les dice, Padre nuestro. Ya Jesús los está involucrando en la familia celestial. Y eso nos lo recuerda el Espíritu Santo de Dios. Nos recuerda que somos hijos de Dios. No vamos a ser hijos de Dios cuando ya estemos en cuerpos glorificados. Sí, a pesar de tu carácter, sí, a pesar de tus dolores, sí, a pesar de tu corazón, a pesar de tus pensamientos, ya eres y ya soy hijo de Dios. Es en presente. Sin embargo, recordemos que un buen padre no es aquel que recibe al hijo que se había ido de casa, que llegó oliendo mal, que llegó oliendo a algarrobo, a chiquero, a aguamasa, sino que el padre lo abraza, lo besa, como llega, pero no lo deja así, sino que lo restaura y le pone nuevas vestiduras. Y hay personas en el Evangelio que llegan, conocen, escuchan que Dios también es Padre, pero les gusta quedarse con la ropa vieja. No quieren recibir esa identidad que el Padre hoy viste y les pone un anillo también. Y muchas veces es porque, uno, no quieren ser obedientes, como lo leíamos acá, que debemos ser, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, debemos ser obedientes a lo que el Padre dice. O otra, y es lo que les estoy mencionando, lo que le da título a este mensaje, es porque quizá no tuvimos un buen referente, las personas no tuvieron un buen referente acá, con este Padre terrenal que les correspondió. Entonces se les hace difícil asimilar, entender que un padre les reciba, a pesar de su condición, les perdone, tenga misericordia, olvide su pasado, lo arroje al fondo del mar y además en gracia les diga que ahora son hijos y los vista con
vestiduras nuevas, con vestidos de honra, y que mande a hacer un banquete también para celebrar porque su hijo ha regresado. La paternidad de Dios es algo que hay que vivir más que entender. Y no lo vas a entender hasta que no decides vivirlo. No lo vas a entender hasta que no decides vivirlo. Debes clamar a Abba Padre. Y es por eso que es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios, el que en nosotros clama Abba Padre. Pablo dice que además de tener esa condición de hijo, hay unos beneficios que como hijos tenemos. Dice en versículo 17, y si somos hijos, entonces también somos herederos. ¿Herederos de quién? No es de un ganadero, no es de un político, no es de un millonario. Estamos hablando de Dios, porque somos hijos de Dios, entonces hacemos parte de esa familia junto a Cristo. Pablo nos llama coherederos. Las bendiciones y las riquezas en gloria de Cristo Jesús, también a través de Cristo Jesús, hoy podemos recibirla. Pero hay una condición, o hay una situación, o hay una exigencia. Yo no sé usted cómo lo pueda leer, se lo leo como lo dice la palabra. Si es que padecemos juntamente con Él. Hay gente que no le gusta padecer y renuncian a la paternidad de Dios, renuncian a ser coherederos con Cristo, sencillamente porque hay situaciones de vida que ellos prefieren no enfrentar. Por eso cantábamos ahorita, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es la fuerza de nuestra vida, Él es nuestra paz, Él es nuestro refugio. Mi Dios, en ti confiaré. ¿Y sabes por qué necesitamos aprender a padecer y aceptar esa cruz de Jesús y ese sufrimiento? Para que juntamente con Cristo nosotros podamos también ser glorificados. Podamos ser glorificados. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron a Jesús, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Sí, Señor, muchas gracias. Y sabes, iglesia, aunque padre y madre te dejaran, con todo el Señor tu Dios te recogerá. Y esa revelación fue dada en el Salmo 27:10. Aún no se había manifestado que ahora a través del Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, ese Padre iba a ser también nuestro Padre Celestial. Si tú fuiste abandonado, quizá por tu padre o por tu madre, hoy me he enfocado mucho en el padre, pues por la fecha. Pero si tuviste esa ausencia por diferentes motivos, el Señor suple hoy esa necesidad. Él lo llena todo. Nadie, nada puede tomar la forma de Dios en tu vida. Pero Dios sí toma esa forma de aquellos vacíos, sin importar cuál sea, incluso el de un padre o incluso el de una madre. El Señor llena todo eso, porque dice la palabra que Él lo llena todo. Amén. Incluso esas ausencias. Entonces sabemos que hemos sido adoptados, que nos podemos acercar y decir, tú eres mi papá, mi padre amado, mi papito. Amén. Yo, aunque me abandone mi padre, mi madre, aunque me abandone los jefes, aunque me abandone mi familia, aunque me abandone el que me abandone, el Señor nunca me dejará. Amén. Nunca te dejará el Señor, iglesia. Amén. La palabra Abba se usaba, empezó a usarse por niños arameos en el siglo III a.C. y habla de una dignidad, de una condición de acercamiento informal que a los religiosos les cuesta y les incomoda incluso la palabra informal, porque esa palabra Abba rompe de alguna manera con
con esa lejanía o ese distanciamiento que como seres humanos muchas veces nos ponemos nosotros mismos entre el ser creado y el Dios creador, pero que este Dios creador ha decidido y ha determinado que Él no solamente es un Dios creador, sino que es un Dios que nos hace su familia, que nos hace sus hijos, y que desde el principio su propósito ha sido que nosotros estemos y seamos imagen y semejanza de Él. Génesis dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Palabras más, palabras menos. Él quería que su creación también fueran sus hijos. Que usted y yo seamos hijos. Pero el acercarnos de una manera informal no significa que nos estemos acercando de una manera irrespetuosa. Se los digo de esta manera. Cuando usted está en la oficina trabajando y el jefe le dice a usted, el sábado pueden venir a trabajar informalmente. Usted entiende a qué se refiere. No le está diciendo venga de una manera vestida irrespetuosamente, que no le dé lugar de respeto a ese lugar de trabajo y a sus compañeros. La palabra informal no significa falta de respeto, sino que es una condición de tranquilidad, de confianza, de relajo, entre comillas. Eso es lo que el Padre, cuando dice que es el Espíritu, es que no es algo que nosotros desde nuestro emocionalismo estamos expresando, es una exclamación espiritual. Y el Padre es Espíritu, y los que se acercan al Padre debemos adorarle en espíritu y en verdad, que es la adoración que Él espera de aquellos que le adoran. Por eso dice la palabra del Señor que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y muchas veces no es porque la gente no quiere, es porque la gente no sabe cómo adorar. Porque se llenan de temores y se llenan de dudas que no les permite acercarse como hijos. Cuando tú y yo, iglesia, exclamamos Abba, no es una falta de respeto hacia el Dios eterno. Simplemente al hacerlo estamos, 1, obedeciendo. 2, estamos aceptando la condición de hijos. 3, estamos recibiendo la verdad que Jesús declaró acerca de la familia en la fe a través de su obra redentora. Cuando usted y yo decimos Abba Padre, es porque estamos entendiendo el propósito y la obra de Cristo Jesús como Redentor, quien fue la primicia, el primero. Cuando nosotros decimos Abba, es porque estamos disponiendo realmente creer lo que el Padre está diciendo. Cuando usted no cree lo que el Padre está diciendo, hace al Padre mentiroso. Cuando nos cuesta creer, cuando cuestionamos lo que la verdad que es Cristo, cuando cuestionamos o no le damos valor a lo que el Padre está diciendo en nosotros que somos hijos, le estamos diciendo falso al Señor. Hay más irreverencia en no creer lo que el Padre te dice que en decirle Abba, como exclamación del Espíritu en nosotros, que nos acerca. ¿Sabes? Marcos 14:36, Jesús dice, Abba Padre, todo es posible para ti. Y en Gálatas 4:6, Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas, que la prueba de que somos hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Todo se conecta. La Trinidad en Dios, la Trinidad de Dios, nos hace el Padre, nos hace hijos, porque su Espíritu está en nosotros, y su Espíritu está en nosotros porque el Hijo ha decidido entregárnoslo, enviárnoslo. Él dijo, es necesario, cuando Cristo está en la tierra, dijo, es necesario que yo me vaya y les enviaré el Consolador. Cuando Él está hablando del Consolador, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, es porque el Padre está en comunión y en comunicación con nosotros también. Pero ¿qué pasa cuando esa comunicación de este lado, si ya de allá se abrió, de este lado no es abierta? Porque muchas veces la culpa te aleja de la mesa.
Muchas veces la autocondenación te aleja de la mesa. Muchas veces el resentimiento no te hace sentir digno de estar sentado ante un Padre que es amoroso. Muchas veces el temor, el miedo, no te deja sentar en la mesa, y si te sientas en la mesa comes con frustración, con angustia. Y algo que la iglesia debe entender es que no es el invitado de la mesa, sino quien invita y quien sirve esa mesa. Esa es la autoridad que nosotros debemos recibir, de la verdad de que es el Padre el que nos invitó y el que nos recibió como hijos allí. Y fue su decisión, no fue una imposición nuestra. Fue una declaración de amor del Padre para nosotros. No hay nada bueno que usted y yo podamos hacer para ser más merecedores de sentarnos en la mesa del Padre. Y no hay nada muy malo que usted y yo podamos hacer para hacernos indignos ante algo que el Padre ya determinó. Porque es a través de Jesús que usted y yo nos acercamos. No es por sus obras, las suyas y las mías. No es por nuestras obras que nosotros nos acercamos a Dios. Es por la obra de Jesús que hoy usted y yo nos podemos acercar. Yo estuve perdido y mi papá me buscó cuando era niño. Pero ya nosotros somos personas conscientes que sabemos que hay un Dios lleno de amor. Pero seguimos cruzándonos el puente de la 65. Cuando el Padre nos dice, ven, acércate a mi mesa. Acércate, come, siéntate conmigo. Yo estoy tocando a la puerta, yo estoy llamando a través de Jesús. Dice el libro de Apocalipsis. ¿Sabes? Acá estamos en la iglesia. Muchos de nosotros quizás somos cristianos de hace muchos años. Pero algo que debemos entender y que es triste, pero que hay que señalarlo para que nos salgamos de esa situación, de esa condición, es que un aspecto muy importante acerca de la aceptación de la paternidad de Dios es que aún estando en casa muchas veces no nos sentimos hijos. O incluso en el caso del hijo pródigo, aunque él estaba lejos, él sabía que allá él había dejado a su padre. Él sabía que su padre estaba allí y seguramente él sabía que su padre también pensaba en él y lo estaba esperando. Pero en su condición racional, natural, de ser humano, porque es la condición de nuestro corazón y pensamos que como actúo yo, actúa también Dios. Él pensaba que su padre, quizá lo máximo que podría hacer ahora por él era recibirlo como un obrero. Pero no es la situación de ese Padre terrenal y tampoco es la situación, mucho menos, de nuestro Padre celestial. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros siendo malos queremos dar lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial quiere darnos lo mejor a nosotros? Entonces mire que hay muchos pasajes bíblicos y me encanta que fue de la boca de Jesús, el Hijo de Dios, quien los declaró para afirmarte a ti, iglesia, que tú eres un salvo por tu Salvador, que tú eres un redimido por tu Redentor, que tú eres un ser creado por tu Creador, porque tú eres un hijo del Dios Padre. Es lo que queremos llevarnos. Y Él es bueno. El Padre es bueno. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie un momento y de esta manera terminamos. Que hoy nos podamos llevar esa convicción y esa realidad en nuestras vidas. Y aprovechar también como hijo de Dios, del cual tú recibiste el perdón y hoy te sientas en su mesa, que tú también puedas de alguna manera restaurar la relación con ese Padre terrenal si está en vida. Porque somos seres humanos y al haber estado en una condición caída,
a veces surgen roces, surgen situaciones, surgen dificultades, y que tú puedas hoy también no solamente aceptar la paternidad de Dios con la convicción de lo que Él dice, porque es que Él lo dice, y si Él lo dice es verdad. Y yo lo creo, y lo obedezco, y lo vivo, y lo acepto, y lo recibo. Que lo podamos hacer y volver a esa relación donde tu espíritu diga Abba, donde tu espíritu diga Abba, pero que también ese carácter de ese Padre Celestial esté en ti. Y ese Padre Celestial es un Padre perdonador. Entonces tú debes ir y perdonar también a este Padre terrenal. Ese Padre Celestial es un Padre que toma la iniciativa. No esperes a que tu papá tome la iniciativa aquí en la tierra para tener una conversación de restauración, sea o no sea cristiano ese papá. Si esa persona ya no está en vida, puedes allí en tu corazón perdonar, porque sabes, hay personas que mueren, pero muchos seres vivos le siguen cargando el agua sucia en su corazón, aunque ya esa persona no está presente. Y en este caso que estamos hablando de los padres, quizá alguno de nosotros acá no ha perdonado a su papá por los errores que haya cometido sin justificar. Pero él también tuvo situaciones difíciles. Entendamos también un poco. No le estoy diciendo desconozca su sufrimiento que usted tuvo, sus dificultades, tal vez los maltratos que recibió. Yo no sé la relación de cada uno. Y yo honro a Dios porque mi papá ha sido un gran hombre. Pero yo sé y soy entendedor desde las fundaciones, por lo que he visto en las juventudes, desde las congregaciones, por lo que he visto en los hermanos, que cuando un papá no tiene en cuenta a Dios, comete más errores de los que debería cometer. Y esos errores muchas veces se guardan en el corazón, se guardan en la mente, hasta que muchas veces tú pierdes tu paz, pierdes tu dificultad de entender la relación con Dios. Y como Dios es bueno, tú como hijo debes tener un corazón bueno también. No en tus propias fuerzas, sino porque el Padre te lo ha manifestado y el amor del Padre está en ti también, para que tú lo entregues a otros. Vamos a declarar que el Señor, Padre Celestial, es bueno y que el Señor es fiel. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú eres fiel. Hoy declaramos que creemos lo que tú dices, Señor. Vamos a decirle al Señor: tu gran bondad me lleva a adorar, al contemplar tu dulce amor, y tu bondad me enseña a confiar. Inmensa es tu fidelidad. Él ha declarado que es nuestro Padre y nosotros lo creemos. Dile: eres fiel. Eres fiel, amado Padre. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, amado Padre. Eres fiel. Y aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová el Señor, tu Padre te recogerá. Iglesia, nunca lo olvides. Atesóralo en tu corazón, en tu mente, y camina confiado en que Él te guarda. Tu gran bondad te lleva a adorar, a contemplar tu dulce amor, y tu bondad me enseña a confiar. Inmensa es tu fidelidad. Señor, levantamos nuestras manos y creemos en que tú nos cuidas como ese Padre bondadoso. Eres fiel, amado Padre. Eres fiel,
siempre fiel. Dile, eres fiel, eres fiel. Amado Padre, eres. Él ha prometido estar ahí contigo, guardarte, sostenerte, levantarte, protegerte. Eres fiel, amado Padre, eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, amado Padre, tú eres fiel. Gracias, Señor, siempre fiel. Bendecimos tu nombre, Señor. Hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si alguno acá en este lugar no ha recibido a Jesús, hoy es el día para que reciba a Jesús como su Señor, como su Salvador. Hoy es el día para que rindas tu vida a Él. Hoy es el día para que el Señor entre en tu corazón con su Espíritu Santo y te permita ser parte de la familia, adoptado con los beneficios del Hijo. Te bendecimos y te exaltamos, Padre, porque siempre has sido fiel y has sido bondadoso para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.